¿Está listo? Probando. Sí, parece que sí. Asistente, por favor. Ya va. A ver. Sí, gracias. Ok. Ok. Creo que podemos empezar. Sí. Hola amigos. El día de hoy yo soy Camila y él es mi amigo Mateo. Vamos a exponerles acerca de un problema de razones de cambio de cálculo diferencial e integral. No sé mucho al respecto, después de todo soy un conejo, pero trataremos de hacer nuestro mayor esfuerzo para que entiendan. Yo sé que pueden, chicos. Les va a ir bien en ese examen. Entonces, vamos a ello. Por favor, Mateo, continúa. Ya voy. Por favor, no me presiones. Lo primero que vamos a hacer será leer el problema. Ujú. El problema nos dice lo siguiente. Una ardilla en la base de un árbol comienza a subir la razón de 2.5 metros por segundo. 2 segundos después, un gato situado a 36 metros de la base del árbol ve a la ardilla y comienza a correr hacia el árbol con una rapidez de 3 metros por segundo. ¿Con qué rapidez cambia la distancia entre el gato y la ardilla 4 segundos después de iniciada la persecución? Viendo esto de manera gráfica, podemos descubrir que existen dos momentos muy importantes antes de la persecución y en la persecución cuando ocurre el momento clic, un momento de la persecución en la que tomo una cámara y le tomo una fotografía a lo que ocurre para, a partir de los datos que se tenían al principio, generar datos de ese momento clic y saber o poder descubrir la respuesta al problema que me están dando en el tiempo que me lo solicitan. Una aclaración importante es que nuestro momento clic es una metáfora para indicar que estoy analizando un cierto instante en un determinado problema. A partir de esto, a partir de estos datos obtenidos al principio, comienzo a analizar de forma gráfica. Conocemos que al principio, es decir, 2 segundos antes de la persecución, la ardilla ya había estado corriendo por acá con una rapidez de 2.5 metros por segundo. A partir de esta información, puedo sacar la distancia recorrida por la ardilla en ese tiempo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Con las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, que me dice que distancia es igual a velocidad por tiempo, velocidad es igual a distancia entre tiempo y tiempo es igual a distancia entre velocidad. Como tengo la velocidad de la ardilla y el tiempo transcurrido al principio, que son 2 segundos, al multiplicarlos obtengo la distancia. Por ello, sé que al puro inicio, la ardilla ya habrá recorrido 5 metros y el gato, bueno, se nos dice que el gato no empieza su movimiento hasta después de que empieza la persecución, los 4 segundos de persecución, en donde el gato empieza a correr tras la ardilla en dirección a la base del árbol. Entonces conocemos que el momento inicial, la distancia entre la base del árbol y el gato es de 36 metros. Con ello, podemos ir analizando qué ocurre en la persecución, pues tenemos que la distancia de la ardilla ya va a haber sufrido un cambio, pues tengo que sumarle la distancia que ya recorrió en los primeros 2 segundos más la distancia recorrida en los 4 segundos de persecución para obtener una distancia total. Por su parte, el gato, al acercarse a la base del árbol, me indica que la distancia entre el árbol y él va a disminuir. ¿Y cuánto va a disminuir? Aún no lo sabemos, así que llamaremos a esa distancia como una distancia X que se le resta al 36, que era nuestra distancia total anterior. En este caso se le suma porque es algo que tenemos que tomar en cuenta como algo adicional a lo que ocurre después. Entonces, esta distancia solo va a aumentar. Por ello, es una suma. A su vez,
desconocemos la distancia entre ambos animales. No debemos confundir que si tomamos en cuenta este cateto señalado, va a ser la distancia entre el gato y la base del árbol, no la distancia entre el gato y la ardilla, pues esta será indicada como la hipotenusa. ¿Por qué hipotenusa? Porque si podemos ver acá, con todos los datos obtenidos, logro formar un triángulo rectángulo y esta parte de acá, que sería la distancia entre la ardilla y el gato, sería la hipotenusa de este triángulo. Como podemos ver, aún desconocemos muchos datos. No sabemos cuánta distancia recorrió la ardilla durante la persecución. Tampoco conocemos cuánta distancia se acercó el gato a la base del árbol. Y por ende tampoco conocemos cuánta distancia hay entre la ardilla y el gato todavía. No obstante, podemos calcular, gracias a los datos obtenidos por el problema, tanto la y como la x, la distancia transcurrida por la ardilla y la distancia recorrida por el gato. ¿Y cómo lo hacemos? Nuevamente utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, pues tenemos un tiempo y una velocidad que se mantiene igual que al principio. Entonces sabemos que la velocidad de la ardilla era de 3 metros por segundo. La velocidad del gato cuando se empieza a mover es de 2.5 metros por segundo. Esta velocidad es igual a decir distancia entre tiempo, como vimos anteriormente. Es una tasa de cambio que nos brinda el problema desde el principio, tanto para la ardilla como para el gato. Entonces, esto podemos describirlo como la derivada de la distancia, el cambio de la distancia, o simplemente, en este caso, que lo trataremos de esa manera, como la velocidad que nos brindan. ¿Y qué quiero saber? La velocidad con la que cambia la distancia entre ambos animales. Entonces, procedemos a calcular las distancias que desconocemos, la x y la y. Entonces, recordando que la x es la distancia recorrida por el gato y la y es la distancia recorrida por la ardilla, podemos darnos cuenta que en los 4 segundos realizando la multiplicación correspondiente, el gato va a haber avanzado 12 metros y la ardilla 10 metros. ¿Por qué? Porque 4 por 2.5 nos da 10 y 4 por 3 nos da 12 y tenemos los datos que necesitábamos. Ahora, tomando en cuenta los 2 segundos antes de la persecución, ya que la ardilla ha recorrido un total de 5 metros al puro principio, los primeros 2 segundos, podemos saber que ya a partir del momento clic, al final de ese momento clic, cuando tomo la fotografía, esa ardilla va a haber avanzado 15 metros. Y el gato, que está disminuyendo su distancia con este árbol de acá, va a haber recorrido 24 metros, pues le resto la distancia recorrida a través de esos 4 segundos con la distancia total que era 36. Y ya solamente nos queda por averiguar cuál era la distancia entre la ardilla y el gato. Esta distancia que bien podemos verla como la hipotenusa de un triángulo rectángulo y cómo la calculamos con el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa de un triángulo elevada al cuadrado va a ser a la suma de sus catetos igualmente elevados los dos al cuadrado. No obstante, recordemos que este momento, que bien podríamos representarlo aquí de manera numérica, es mejor representarlo propiamente al principio como ecuación. Y la ecuación que tenemos que describe lo que sucede acá es esta. Bueno, en el caso de la ardilla, que sería y más 5, y en el caso del gato que disminuye su distancia con la base del árbol, 36 menos x. Estos serían nuestros catetos en el momento clic, que voy a elevar al cuadrado para obtener la distancia entre ambos animales elevada al cuadrado. Una vez despejo esta d de acá, nuestra hipotenusa, quitando
este al cuadrado e incluso de acá, obtenemos que la distancia entre dos animales será de 3 raíz de 89 metros. ¿Y será que ya habremos terminado el problema? ¿Será que todas nuestras dudas terminan acá y ya podemos ir a tomarnos un cafecito? Pues resulta que no, y eso se los explicará mi compañero. Pues sí, resulta y sucede que lo que quiero calcular, como mencionaba mi compañera anteriormente, es la rapidez con la que cambia la distancia entre el gato y la ardilla. No, la distancia entre el gato y la ardilla no es lo mismo la rapidez a la distancia. Por ello, todavía tengo que hacer más procedimiento, pues quiero conocer este dato. Lo que hicimos fue un análisis de datos para obtener todo lo necesario, todos esos datos o información necesaria para poder sacar la derivada de la distancia entre ambos animales o la rapidez entre ambos animales. ¿Y será este momento el momento para entrar en pánico? Tranquilos, muchachos, yo les avisaré cuando sea el momento de entrar en pánico. Por ahora vamos a continuar. Con los datos que desconocíamos acá, podemos ver que conocemos los catetos y desconocemos la hipotenusa y por ende decidí utilizar la ecuación de Pitágoras para descubrir esa hipotenusa. Esta ecuación es muy importante, pues gracias a ella puedo averiguar cuánto vale esta d derivada, cuánto vale la velocidad de la distancia entre esta ardilla y este gato. Bueno, ahora procedemos con la derivación de esta ecuación brindada. Y bueno, si aún no dominas derivación, este es tu momento de entrar en pánico. Continuando, podremos empezar con esta ecuación en la que tengo varias funciones implícitas. Como son implícitas, sé que son funciones, sé que son tasas de cambio de las cuales desconozco su valor. Em, podemos saber que lo vamos a derivar por la ley de la cadena. Empezando por este lado de la ecuación, tenemos esta d elevada al cuadrado. Entonces, empezamos desde lo más externo a lo más interno. Empezamos derivando este exponente de acá, pasándolo para abajo. Y resulta que como paso este exponente para abajo aplicando la ley de potencia, le resto 1 al exponente que tenía la d, quedando nada más una d elevada a la 1 que puedo representar nada más con la letra. Ya derivé la parte de afuera que era el exponente, ahora derivamos la d. Y como no conocemos qué tiene adentro, queda nada más como d derivada. Ahora procedemos a hacer algo muy parecido a continuación, pues este paréntesis no lo voy a tomar en cuenta primero, al principio, nada más tomo su exponente y lo bajo para pasarlo a multiplicar y después continuar con lo que había dentro del paréntesis. Resulta y sucede que este paréntesis queda igual porque por ley de la cadena tengo que hacerlo todo por partes. Entonces, primero derivé el exponente y lo que había dentro de ese paréntesis quedará igual para después multiplicarlo por la derivada de lo que había dentro de ese paréntesis. Resulta y sucede que me genera un menos x derivada porque es 36 derivado sería 0 y me quedaría nada más este menos x derivado, por ende ese menos va a pasar a acompañar al 2. Seguimos nuevamente que aplicamos una derivada muy parecida, nada más que con una suma, en la cual bajamos el exponente que queda multiplicando al paréntesis que no se cambia por el momento y que va a ser derivado a continuación en el siguiente paso de la cadena, quedando nada más y derivada. Ahora tenemos esta ecuación, la ecuación derivada de la que teníamos al principio. Podemos ver que hay diversos datos que conozco. Estas x, la derivada de esta x, y y la derivada de y.
como podemos ver en pasos anteriores. Tal y como se presenta aquí, la derivada de x, que sería la velocidad del gato, sería de 2.5 metros por segundo. La derivada de y, la velocidad de la ardilla, sería de 3 metros por segundo. La distancia recorrida por la ardilla, que sería igual a y, sería 15 metros. Y la distancia recorrida por el gato, que sería x, sería de 24 metros. Entonces, conociendo esos datos, podemos cambiarlos en la ecuación, reemplazando las x, sus derivadas, las y sus derivadas por los números correspondientes, generando estos valores que me quedarían en menos 144 más 75 igual a menos 76. No obstante, en el otro lado, cuando realizo la multiplicación, todavía no conozco la derivada de la d, que justamente es el valor que quiero descubrir. Entonces, ya que me queda únicamente siendo el valor desconocido en toda la ecuación, procedo a despejarla, mandando este número que está multiplicando a dividir y finalmente, después de realizar esta división que nos queda, llegando a la respuesta del problema finalmente, que sería la rapidez con la cual la distancia entre el gato y la ardilla disminuye es de 1.22 metros por segundo. ¿Por qué no puse un negativo a la hora de brindar mi respuesta? Pues puedo ponerlo, sin embargo no es necesario ya que se indica en la respuesta que la rapidez está disminuyendo, por ende se sabe que va a ser negativa. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por la atención y nosotros nos despedimos. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido. Y creo que nosotros nos vamos, pues sabrán que la cena no espera a nadie. Y los problemas de razones de cambio tampoco. Creo que es hora de escribir uno nuevo, ¿no creen? Bueno. ¡Adiós! ¡Espera! Todos los datos debes sacar, las razones de cambio se harán notar. Analiza el problema y ya está. Ahora procedemos a derivar. Fácil para todos no será, por eso debemos practicar. ¡École cuá!